Buenos días. Bueno. Está bien. Buenos días a todos. Sean bienvenidos esta mañana. Hay viento afuera. Esperemos que también sople aquí esta mañana. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos hable, nos enseñe, nos exhorte, nos anime, nos consuele y haga la obra que solamente Él puede hacer. Ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de ninguno de nosotros, solo Él es el único que lo puede hacer, y es algo que nosotros necesitamos siempre entender, que al final la obra del cambio de las vidas de las personas es de Él. Nosotros oramos por la gente y pedimos al Señor que los toque, que los cambie, pero de ahí ya hay una responsabilidad individual de cada uno de responder a lo que el Señor les habla por medio de su palabra. Y eso es, yo creo, lo que nunca se nos debe olvidar. Entonces, sean bienvenidos todos esta mañana. Vamos a tener hoy día Santa Cena, comunión. Así que si usted tiene su Biblia, le invito a abrirla en el capítulo 16 del libro de Mateo, capítulo 16 del libro de Mateo. Si usted no tiene Biblia y necesita, siempre ahí en la mesa hay, ¿ya? Si tiene buena vista, ahí esas Biblias yo creo que le sirven, ¿ya? En la letra chiquitita. Entonces, si quiere esforzar, ahí hay material ahí para que usted pueda leer. Capítulo 16, vamos a terminar hoy este capítulo y a ver si podemos avanzar. No vamos a correr, pero aquí en este capítulo 16 vamos a hacer un breve resumen. Pues llevamos varias semanas estudiando esta porción de este capítulo 16 de Mateo. Aquí es como dijimos, hay un punto de cambio aquí en esta sección. Hay una transición importante que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo. Es como que ya aquí estamos llegando a los últimos 6 meses de la vida de Jesús antes de ir a la cruz. Entonces aquí el Señor Jesús comienza a tratar con ciertas áreas en la vida de los discípulos y también dándoles información a ellos acerca de lo que iba a ocurrir. Fíjense que en este capítulo 16 vimos que el Señor tiene un conflicto, un encuentro, llamémoslo así, con los líderes religiosos que andan pidiendo señal. ¿Se acuerdan? Danos una señal para saber si tú eres el Mesías. Luego el Señor les advierte a los discípulos acerca de los líderes religiosos y su doctrina, acerca de la levadura, dice, de los fariseos, de los saduceos. Ellos debían tener cuidado con respecto a eso, a esa doctrina. Lamentablemente hoy día pareciera ser que la doctrina no es importante, pero creo que es lo más importante, porque es a través de la doctrina nosotros podemos saber, por medio de la palabra de Dios, podemos nosotros saber cómo conducirnos. Ya el apóstol Pablo dice, esto es lo que ustedes necesitan saber para que ustedes sepan conducirse en la casa de Dios y también vivir nuestra vida fuera de la casa de Dios. Y aquí el Señor les advierte que hay cierta doctrina que no es algo que viene de las Escrituras, sino que más bien viene de estos sistemas religiosos, ¿verdad? Que lo único que hacen a veces es exaltar a los hombres más que a Dios, porque siempre están preocupados de cómo se ven ante los hombres. Lo que nos debe a nosotros siempre llenar y debe preocuparnos es cómo usted se ve delante de Dios, cómo lo ve Dios a usted. Eso es importante, porque yo te puedo ver, tú me puedes ver, pero al final es Dios
el que ve nuestra vida, es Dios el que conoce nuestros corazones y también conoce las intenciones de nuestro corazón. Luego aquí nosotros miramos en donde el Señor les hace esta pregunta a los discípulos. ¿Qué dice la gente? ¿Ya? ¿Quién soy yo según la gente? Y ahí ustedes miramos ahí muchas respuestas que la gente tiene acerca de Dios. Y eso pasa acerca de Jesús. Hay gente que tiene muchas opiniones de Jesús. Lo importante es qué opinión tiene usted de Jesús. Por eso el Señor hace aquí que esta pregunta pasa de ser a lo que dice la gente a ser más personal. ¿Qué piensas tú de Jesús? Porque al final de cuentas lo que nosotros creamos de Jesús y el conocimiento que tengamos de Jesús es lo que va a marcar nuestra vida. Eso es donde se parte. Si yo creo que Jesús es sencillamente alguien más que me puede ayudar, un salvavidas, y no es el Señor, no es Dios, no es el Salvador, no es el Rey de Reyes, entonces obviamente voy a estar involucrándome en un sistema religioso como muchas otras religiones, que no van a transformar lo interno, sino solo lo externo. Y eso es algo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús. Después, el Señor les hace la pregunta a ellos y miramos ahí que el apóstol Pedro es el que respondió, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías. Y el Señor le da una promesa a Pedro ahí en el capítulo donde dice que a él le va a dar las llaves del reino, ya que va a ser ese hombre que va a abrir el reino para todos aquellos que quieran escuchar del Señor. Después de esto, pensaron que todo esto estaba caminando bien. El Señor le dice, pero ¿sabes qué? Voy a morir. Voy a Jerusalén a morir. Y eso obviamente afectó la vida de los discípulos. ¿Cómo? Por la expectativa que ellos tenían. Él es el Mesías. Y el Mesías, según ellos, era el que venía a reinar, el que venía a gobernar, no el que venía a sufrir. Y es ahí donde a veces está el problema con el pueblo de Israel, en donde ellos no ven la segunda venida y la primera venida con una diferencia de miles de años. La primera vez que Cristo vino, a la segunda vez, ya nosotros tenemos 2000 años. El Señor todavía no viene. Entonces, cuando el Señor les dice a ellos que Él iba a ir y morir, ahí vimos que el apóstol Pedro otra vez piensa que Él está inspirado por Dios. ¿Y qué es lo que dice? Señor, no vayas a Jerusalén, ni tal te acontezca. Entonces Pedro reprende a Jesús y de vuelta Jesús reprende a Pedro. Apártate, Satanás. Y ya dijimos que el concepto no era que Satanás había poseído a Pedro, no, sino que la idea aquí es la filosofía del mundo, esta es la filosofía de Satanás. No negarse a uno, no morir a uno. Le gusta el placer, le gusta estar bien, le gusta disfrutar, pero no le gusta negarse a sí mismo. Y eso es lo que el Señor Jesús les enseña. Es en ese contexto en el que está esa porción del versículo 24. Negarse a sí mismo, seguir a Él, tomar su cruz, morir a uno mismo. Morir a uno para que alguien más pueda ser bendecido. Morir a uno para que alguien más pueda vivir. Entonces, el sufrimiento es algo que tenemos que experimentar y vamos a experimentar. Pero ese sufrimiento siempre nos va a llevar a gloria. Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí ahora. El sufrimiento nos prepara para lo que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando nosotros realmente estamos sufriendo por la causa de Cristo, aún así a veces sufrimos por nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, pero aún así Dios se quiere glorificar en eso. Pero hay una consecuencia. De aquí el Señor Jesús les dice a estos hombres que debían negarse a sí mismos. Y es aquí donde el Señor hace esta declaración. Luego les dice que si ustedes realmente quieren ver mi gloria, necesitan morir ustedes. Necesitan dejar de mirarse a ustedes. Necesitan dejar de estar preocupados de ustedes. Y aquí es donde el Señor les da esta tremenda promesa. Hay algunos de ustedes, dice el Señor, que no van a morir y van a ver mi gloria hasta que me vean en su reino.
Entonces, fíjense aquí en el verso 27, donde vamos a tomar nuestro estudio. Después de el Señor ahí reprender a Pedro y todo lo que ya hemos visto, el Señor dice esto: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, fíjate, pagará a cada uno conforme a sus obras, a su tiempo. Él va a pagar, no se preocupe, Él va a pagar. A veces a usted le gustaría que Dios pagara ahora, ¿verdad? A ciertas personas. No, Él va a pagar a su tiempo. Entonces aquí el Señor Jesús está mostrando y está anticipando algo. Aquí el Señor está anticipando su segunda venida. Es la primera vez que lo menciona aquí. Va a venir. Claro, los discípulos todavía no entendían ni siquiera la primera. Imagínate entender la segunda, ¿verdad? Pero aquí el Señor les está prometiendo esto. El tiempo de su regreso, cuando Él sea exaltado, glorificado. Cuando Filipenses dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Es en ese contexto que está Filipenses. Esa es la segunda venida de Cristo, en donde todos se van a tener que arrodillar delante de Él para reconocer al Señor. No para salvación. No, ya no. Sino para darse cuenta de que, wow, sí era Jesús, el único camino. Sí, realmente Jesús era el Mesías. Y ahora justamente van a padecer separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo. Rechazar a Cristo Jesús. Entonces, fíjate aquí, esta promesa que el Señor hace está compuesta de dos partes. La primera parte tiene que ver con la venida de Él a este mundo. Las profecías y todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento hacen referencia a la venida del Mesías. Más de 1500 veces. De hecho, en el Nuevo Testamento, cada 25 versículos hay una referencia a la venida de Jesús. Tanto en su primera venida, que es el énfasis de los evangelios, como a su segunda venida. Y esta es la promesa que usted ve aquí. Entonces, ¿dónde estaba el problema de los judíos? A veces el problema de los judíos es el mismo problema de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, yo acepté a Jesús, creo que Jesús es el Mesías, pero miren todos los problemas que tengo. Estoy enfermo, me estoy muriendo. ¿Dónde está? No vemos que el Señor a veces, el tiempo de gloria va a venir. Y que estos sufrimientos y que esto que el Señor está permitiendo en nuestra vida nos está preparando para la gloria que Dios tiene para nosotros. Entonces, estos hombres lo que tenían en mente era eso. El Señor tiene que venir. Bueno, si viene, no va a venir a sufrir. Entonces, cuando ellos leen Isaías hasta el día de hoy, Isaías 52, Isaías 53, el Salmo 22, ellos llevan eso a un punto en donde dicen, no, eso no es el Mesías, ese es el pueblo de Israel, o tratan de espiritualizar todo ese sufrimiento. La primera venida de Cristo es sufrimiento, es sacrificio. La razón es el pecado, a causa del pecado. No es porque Él tuviera pecado, sino que Él tenía que venir a morir por nuestros pecados. Era la única forma, no había otra forma. Y es aquí en donde el Señor les está mostrando a ellos. La conquista va a venir, la gloria va a venir, la exaltación va a venir. Es como cuando los discípulos estaban ahí en el monte de los olivos viendo a Jesús regresar al cielo y se les aparecen los grandes, así, los ángeles le dicen, así como se fue, ustedes lo van a ver descender. Y va a venir y va a reinar aquí. Entonces, el enfoque, cuando usted lee y ve el Nuevo Testamento, tiene que ver con la primera venida. Pero también nos habla más de 320 veces de la segunda. Y cada vez, por ejemplo, usted lee el libro de Tesalonicenses, en el primer libro, y en cada uno de los capítulos menciona la venida de Cristo. Menciona la venida de Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, un Mesías sufriente, ya la gente a veces no lo puede concebir. Los judíos no lo podían conseguir. Entonces preferían espiritualizar. Lo que preferían hacer era eso, llegar a la razón. No es el Mesías, tiene que ser otra
cosa aquí. Entonces, en este tiempo los judíos estaban esperando a ese Mesías reinante, que viniera y ¡pum!, se estableciera, quitara a los romanos y otra vez le diera la gloria que el pueblo de Israel había tenido. Pero aquí el Señor dice, el Hijo del Hombre va a venir en gloria, pero no todavía. Y va a venir, dice, con sus ángeles o los ángeles de su Padre. Esta referencia aquí al Hijo del Hombre está en el libro de Daniel. Si quieren me acompañan al libro de Daniel. Es interesante que el Señor mismo se muestre a los discípulos como el Hijo del Hombre, reflejando aquí su humanidad, reflejando su encarnación, reflejando que Él se identifica completamente con el ser humano, como uno de los suyos. Y esto es la referencia aquí. Aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, ¿lo tienen? Nosotros lo estudiamos hace mucho tiempo. No sé si eso lo grabamos en su momento o no. ¿Ya? No me recuerdo. Pero ahí, si está grabado, usted lo puede buscar. Capítulo 7, vemos a Daniel que está mirando aquí estas 4 bestias y el Señor le manda en un golpe hacia el futuro. Vio la anticipación, vio la culminación de los tiempos, de la venida de el Mesías a reinar. Fíjense en el versículo 9, dice ahí que estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó en el capítulo 7 de Daniel un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y vea lo que dice ahora en el verso 11. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ya, este es el anticristo. Si usted tiene una Biblia de papel, puede poner ahí el anticristo hasta que mataron a la bestia. Ah, bestia, este es el mismo. El cuerno pequeño o la bestia es el anticristo. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora, vea lo que ocurre aquí. Este es el juicio contra el anticristo. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de todo lo que está pasando ya con Zelensky y Putin y se pelearon, ¿verdad? Ahí, dale. ¿Ya? Pero vea que es interesante. Una de las personas y esto es como una nota al margen, me pareció interesante que una de las personas, una mujer que tiene que ver con la Comunidad Económica Europea y todo lo demás, hace esta declaración, y no es menor para nosotros como cristianos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Dice, bueno, que ya es necesario que exista un nuevo líder mundial y esto es lo que se tiene que ocupar la comunidad europea, palabras más, palabras menos. Este líder, según esta mujer, debe salir de la comunidad europea. Ahora es interesante, yo no sé si ella sabrá la Biblia, pero nosotros sabemos que este líder que es el cuerno pequeño, que es la bestia, que es el hijo de perdición, que es el anticristo, llamado así el anticristo, va a venir y va a establecer un reino y va a ser el líder. Entonces, es interesante que aquí diga que este líder, esta bestia, va a ser juzgado y va a ser lanzado al lago de fuego. Y dice, había también quitado las otras bestias su dominio, las otras naciones, los otros poderes, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, fíjense, después que la bestia, ¿ya? El satánico líder que se va a establecer, sea destruida, dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, que venía uno. Y vea lo que dice aquí, como un hijo de hombre. Este es el Mesías, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es obviamente en referencia al reino de los 1000 años, al milenio, en donde el Señor Jesús va a reinar aquí. Pero ¿cuándo ocurre esto? Bueno, cuando el Señor regrese por segunda vez. Y dice que es el Hijo del Hombre. Ahora Jesús, acabamos de leer que dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, su gloria. El concepto que el Señor está usando aquí, que aparece más de 80 veces en los evangelios, es en referencia al Mesías. Dios hecho hombre. La encarnación. Dios hecho hombre. Grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 3. Dios hecho carne. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, cuando Jesús vino a este mundo. Y esta referencia aquí es al Mesías. Ahora, si usted ha leído el libro de Ezequiel, ¿ya? Usted va a encontrar y puede darse el trabajo, léalo, ¿ya? No es un libro, le digo yo así que, uy, qué bonito, pero sí lo puede leer, es de mucha bendición, mucha profecía hay ahí. Pero marque cada vez que aparece la referencia a Hijo de Hombre, que es en referencia a Él. Más de 90 veces aparece en el libro de Ezequiel esa referencia a Él. Entonces aquí lo que Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, identificándose aquí con la humanidad, identificando que Él era 100% hombre, a la vez 100% Dios. Es lo que Él está diciendo aquí. En otras palabras, los discípulos tenían que entender, a lo mejor no en este momento, pero cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos y les abriera las Escrituras, Lucas 24, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y les abrió las Escrituras y entendieron. ¿Qué es lo que tenían que entender ellos? Que Jesús realmente era el Hijo del Hombre. Era el Mesías. 100% hombre, 100% Dios aquí. Y esta es la primera vez específica, en donde Jesús les habla a estos discípulos respecto a su segunda venida. Claro, nosotros conocemos de la segunda venida, pero imagínate tú escuchar a Jesús hablar de la segunda venida de algo que ellos no conocían. Fue así como, wow. Ahora nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Ese sí, usted lo puede seguir, lo puede estudiar, lo tenemos ahí en la página, en el canal de YouTube. Está todo el libro de Apocalipsis ahí. Lo enseñamos verso a verso. Y en el capítulo 19 habla de este Cristo glorificado regresando por segunda vez a la tierra, a establecer su reino. Dice en el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre. ¿Ya? Isaías 61. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es Cristo. Cuando el Señor regrese, dice que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14. Y los judíos le van a preguntar, ¿por qué tienes tus vestidos manchados con sangre? Teñidos de sangre. Porque Él ha traído juicio. Ha pisado el lagar. Es la hora del juicio. La segunda venida es cuando Dios viene a juzgar a todos los moradores de la tierra. Durante la tribulación, 7 años, eso va a ocurrir. Pero en la segunda venida el Señor va a destruir a todos aquellos que se oponen, han rechazado y se han unido al anticristo, que han tomado la marca de la bestia y han seguido y han rechazado a Jesús. Y Él los va a lanzar al infierno. ¿Quién es este Jesús? Viniendo aquí, glorificado, y toda la gente va a quedar impactada, ¿ya? Impactada, pero no viene solo. Vea lo que dice en el verso 14 de ese mismo capítulo. ¿Quiénes son los que vienen aquí? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Es interesante que describa esto. Los que vienen tienen un vestido, dice, finísimo, que está blanco y limpio, y le seguían a caballos. Si usted lee el verso 8 de ese capítulo,
habla acerca de los que tienen este vestido de lino fino y limpio. Dice que son las acciones de ¿quiénes? De los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. O sea, usted y yo vamos a venir con el Señor en la segunda venida. Y para que eso ocurra, tenemos que estar allá. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a venir con Él si estamos todavía aquí, algunos sufriendo la tribulación, como dicen algunos? Suerte con eso. Vamos a regresar con Él. Y el Señor va a venir y va a establecer su reino aquí. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las va a regir con vara de hierro. Y vea lo que dice después. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre en su reino. Y esto es lo que va a ocurrir, va a traer juicio. Va a traer juicio. Yo sé que la gente con estos buenismos que existen hoy día, no, Dios nos ama a todos y al final nos va a perdonar y todos juntos vamos a ser felices por siempre. Ese es un cuento de hadas. La realidad es que Dios va a traer juicio. Va a traer juicio. Y el juicio de Dios no se tarda. Hay gente que piensa que Dios nunca me va a castigar. O nunca va a ocurrir esto. No, el día que usted se muera, si usted está viviendo en pecado y no se ha arrepentido, usted va a abrir sus ojos y se va a dar cuenta que todo lo que escuchó aquí era verdad. Tremendo va a ser ese día. Cuando usted abra los ojos en el infierno. ¿Por qué? Porque la gente no lo cree. Pero es lo que la Biblia dice. Por eso es importante que nosotros tengamos ese sentido de urgencia de proclamar el mensaje de Cristo Jesús al mundo. Porque lo que viene para el mundo es terrible. Si ahorita usted dice, ay, que está difícil. ¿Cuántos dicen, ay, que está difícil, está todo caro? ¿Ah? Los huevos no bajan, siguen subiendo. No es nada a lo que viene. No es nada a lo que viene. Este hombre va a establecer su reino y Dios va a traer por 7 años tribulación como nunca antes. Pero nosotros no vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque vamos a venir con el Señor. Y Él va a traer juicio. Entonces imagínate el Señor diciendo, voy a volver por segunda vez, pero Señor, si ya estás aquí, haz eso de una vez. ¿Cómo nos gustaría, verdad, que el Señor trajera juicio ya? No, es al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Por eso dice el Señor, no te vengue usted, la venganza es del Señor. Y fíjate aquí, dice claramente que viene a pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes están bajo la ira del Dios Todopoderoso? Romanos 1:18. Los que no han creído en Cristo, los que han rechazado, los que se oponen a la verdad, los que están en contra de Cristo. Tienen la ira de Dios sobre ellos, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que se va a presentar. Y no una ira descontrolada, no una ira como que cuando usted, ay, es que no me tienen paciencia. No, no es así. Es una ira justa. Un justo castigo. Retribución. Una retribución que es en acuerdo al pecado que ellos han cometido. ¿Y cuál es el pecado que ellos han cometido? Rechazar a Cristo Jesús. Es eso. Y ese pecado ha traído consigo para ellos ¿qué? Todo tipo de libertinaje, todo tipo de cosas. El adulterio, la fornicación, la drogadicción, la pornografía, la mentira, el engaño, el robo, la muerte, el asesinato. Todo eso es el resultado de una sociedad sin Dios, sin Cristo. Sin Cristo. Y sí, son atenuantes, sí, pero todo tiene su base ahí. Rechazar a Jesús. Entonces Jesús le dice a los discípulos,
Ahora, voy a venir, voy a traer juicio. Y vea lo que dice en la segunda parte del versículo 27. Y entonces pagará. ¿Quién es el que paga? Dios. ¿Por qué esperamos que los hombres nos palmoteen, nos paguen? El que paga por la obra que usted ha hecho para Él es Él. No espere el pago de la gente. ¿Ya? Y no hablo de plata, ¿verdad? Y no hablo de que a veces esperamos que la gente, ay, sí, usted se pasó, usted no, espere del Señor. Porque el pago de los hombres a veces es de corto alcance. El reconocimiento de los hombres es de corto alcance. Un día gritan Osana y otro día gritan crucifícale. Los mismos que a usted le dicen, usted es un tremendo maestro, un tremendo cristiano, son los mismos que después van a estar hablando de usted, cuando usted no les dé el gusto a ellos. Es el mismo. Entonces, ¿de quién esperamos la recompensa? De Dios. Dice aquí que Él pagará a cada uno. Bueno, nosotros como cristianos vamos a pasar por un tribunal que es el bema de Cristo, el tribunal de Cristo. Ahora, ninguno de nosotros va a ser juzgado en base a nuestro pecado, porque el pecado ha sido juzgado en la cruz. Cristo pagó el precio. Pero cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en base a nuestras obras. Las obras no nos salvan, pero el resultado de nuestra fe es el producto de esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Él ha preparado obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. ¿Y qué es lo que el Señor va a juzgar? Primero, nuestras obras. Segundo, nuestro trato, cómo nos tratamos. Segundo y tercero, nuestras enseñanzas. Y cuarto, nuestras motivaciones. Ahora, el único que conoce nuestras motivaciones, ¿quién es? Es Dios. Yo puedo ver sus obras, yo puedo escuchar sus enseñanzas, pero yo no puedo ver la intención y la motivación que está detrás de eso. Yo puedo ver el trato, pero lo único que puede ver el corazón de esta persona es Dios. Y esto es lo que el Señor va a juzgar. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 7, versículo 16? Leímos ahí que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Las obras externas que usted y yo podamos hacer pueden y dan evidencia probablemente de lo que hay en nuestro interior, la parte espiritual. Pero aún así, a veces hay gente que va a llegar delante de Dios y está delante de usted y de mí a veces, en donde usted ve que, wow, este profetiza, este hace esto, este hace aquí. Y el Señor le va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. No te conozco. ¿Te imaginas llegar a ese día y no conocerlo? Que el Señor no te conozca realmente. Y Él no te conoce no es porque no quiera, sino porque tú nunca lo has conocido a Él, nunca lo has recibido a Él como Señor y Salvador. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras. Las obras no nos salvan, pero tu vida va a reflejar qué fruto estás dando, va a reflejar en dónde estás arraigado, en dónde está tu raíz, si en Cristo o en la carne. O en la carne. Y aquí el Señor le dice a ellos, va a llegar el día en que Él va a pagar, en su momento. Ahora, si ustedes me acompañan a 1 Corintios, fíjense qué interesante aquí, en capítulo 3 de 1 Corintios, en el versículo 12. Ahora, déjame darte el contexto aquí. En esta carta, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia bastante imperfecta por aquello. ¿Ya? Tenía muchas cosas buenas, pero también tenía mucha carne. Y dentro de las cosas que estaba pasando en esta iglesia, era de que se estaba haciendo división
en donde algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Jafet, yo soy de, y así, de mucha gente. Y el Señor aquí, por medio del apóstol Pablo, les dice, ¿saben qué? Ustedes son carnales, les dice Pablo, a los cristianos, ¿va? Hay gente que dice que no hay cristianos carnales. Bueno, Pablo nos dice lo contrario. Cuando usted lee el segundo capítulo se da cuenta de eso. Pablo le habla a aquellos que están en Cristo. Dice, no les puedo hablar a aquellos como están en Cristo, a aquellos creyentes que están viviendo en la carne. ¿Y qué ocurre? Bueno, están peleándose entre ustedes. Y es aquí en donde, en este capítulo 3, el apóstol Pablo escribe esto. Fíjense en el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿quién estaba edificando? Bueno, algunos estaban edificando sobre la base de Pedro, Pablo, Juan y Diego. Aquí hay dos interpretaciones, hay una que es la principal y la otra que es la secundaria. Aquí en el contexto en el que está hablando primero que todo, ya te lo voy a decir, es a los líderes que están levantando iglesia, es a ellos. Pero también indirectamente a todos aquellos cristianos que van a tener que ser juzgados, que todos van a tener que pasar por este tribunal de Cristo. Y fíjate lo que dice aquí, algunos van a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahí te das cuenta de que hay materiales que no van a resistir la prueba, el fuego. Y la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Y luego dice ahí al final, en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí la aplicación secundaria tiene que ver con esto. Todos los cristianos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Y es así como normalmente usted lo escucha que se interpreta o suelen hacer el comentario de este versículo. Todos nosotros vamos a comparecer. En el versículo 10 del capítulo 5 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo lo deja mucho más claro ahí. Dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo. Sea bueno, sea malo. Ojo, bueno y malo no se refiere a pecado, sino se refiere a útil o inútil. Lo útil o lo inútil, lo que da fruto y lo que no dio fruto. Lo que está motivado por el amor de Dios o lo que está motivado por nuestra carne, por nuestro egoísmo. A eso se refiere ahí, aquí. Y fíjate, dice que vamos a recibir cada uno recompensa por las cosas que se hicieron en nuestro cuerpo. Cada uno va a ser juzgado por sus obras. Yo no voy a ser juzgado por las obras de Marixa, ni ella va a ser juzgada por las obras de José. Así que dejemos de justificarnos, de hacer cosas, es que él, no, usted va a ser juzgado por lo que usted hace. Así que sea machito, resista. Pum. Y confórmese a la voluntad de Dios. Y sígase, deje de culpar a alguien más por sus fallas. Deje de culpar a alguien más por todas aquellas cosas que salen a veces de nuestra boca, que no las podemos repetir a veces. Es que usted me hace perderla. Déjate. Es nuestra carne, es el viejo hombre reinando, saliendo de nuestra boca aquí. Entonces cada uno va a recibir su paga por lo que él ha hecho aquí. Como dije, no por nuestro pecado, porque nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz. Esto no es un juicio para ver si entra al cielo o no, ya estamos allá. Entonces, por eso dice que algunos van a ser salvos como por fuego, o sea, con los pelos en el alambre. Vamos a pasar, somos salvos, sí, pero imagínate estar viviendo una vida cristiana en donde usted está tratando de mostrar una espiritualidad con lo que hace y el Señor pone todo eso en la balanza, en el fuego y de ahí no sale nada. ¿Imagina?
Ahora, yo creo que allá nadie va a andar ahí apuntándose con el dedo. Mira este que se creía Billy Graham, se creía Chuck Smith. No. Pero lo importante es que usted y yo debemos saber que cada uno de nosotros va a tener que pasar por este juicio. No es un juicio para la salvación, es un juicio para la premiación. Porque la salvación es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es la obra de Dios. Lo que va a ocurrir es que usted y yo, todos, sin excepción, vamos a tener que rendir cuenta de nuestra vida en Cristo. Todos nosotros. O sea, al final de cuentas, todos nosotros vamos a tener que rendir delante de Dios cuenta por nuestra vida que hemos dicho, que hemos vivido en Cristo. Porque la gente dice, ay, yo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero Dios nos va a juzgar aquí. Nunca, como dije, por nuestro pecado. Esa es la interpretación secundaria. La interpretación primaria o principal aquí es para aquellos hombres que están hablando de construir una iglesia, construir una casa espiritual. Aquellos que son colaboradores de Dios, aquellos que están en el ministerio, igual que Pablo, igual que Apolos, igual que Pedro y todos los que están ahí, construyendo, dicen ellos, una casa, una iglesia, un ministerio. Aquí. Entonces el Señor dice, bueno, lo que tú estás construyendo va a pasar la prueba, si perdura o no perdura. Lo que tú estás enseñando va a pasar la prueba, si perdura o no perdura. Si está bien o está mal. Si vas a recibir recompensa o no vas a recibir recompensa aquí. Entonces, todo ministerio, todo pastor, todo líder va a ser pasado por esto. Dios lo va a juzgar. ¿De qué manera está construyendo iglesia? ¿De qué manera está edificando iglesia? Deja mencionarte 3 formas de cómo se puede construir y edificar iglesia para luego compartir la comunión. Primera, y a lo mejor usted la ha visto por ahí, no aquí en Costa Rica, pero debe haber, ¿ya? Hacer iglesia con sensacionalismo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, poner en las redes sociales, anunciar, mire, hoy día vamos a tener una noche de milagros. Yo no he escuchado nunca eso antes, pero aquí no. Corra por su milagro. Y va a la gente le gusta eso. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquí. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro? Bueno, a la gente como le gusta saber de que ahí se están produciendo milagros, sin siquiera saber si realmente son milagros, pero va y le gusta eso. Y crecen, pum, 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 pum. Y ahí están. Y el hombre que está ahí, lamentablemente, tiene que estar todo el tiempo. Milagro, milagro. Y hasta, obviamente, llega un punto en donde va a tener que entrar a engañar a la gente. ¿Por qué? Porque si la gente ya no ve milagros, ya no ve el fuego y la línea de poder ya, y la cosa esa, y se cae de espaldas y a los breakdown y vámonos, se va a ir, va a buscar otro lugar. Y como lamentablemente estos pastores viven muy bien, entonces se va a ir el negocio. Así que inventemos. Construye iglesia. Crecen. Pero muchos de esos cristianos son los que usted después ve renegando de la fe. Renegando de la fe. La otra manera de hacer iglesia ya es mediante la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hagamos encuestas. ¿Qué quiere la gente? Ya vamos casa por casa aquí en el sector. ¿Y qué le gustaría que viviera en la iglesia? Sí, hay una persona muy famosa que escribió un libro, no lo voy a promocionar, pero escribió un libro, que eso fue lo que él hizo. ¿Ya? Y empezó a recorrer las calles, ¿qué quiere que haya en la iglesia? Esto. Y comenzaron ellos a
girar su iglesia y hacer su iglesia en forma de que pudiera reunir o pudiera darle a la gente lo que la gente estaba necesitando, según ellos, aquí. De acuerdo a los medios de ingreso, de acuerdo al lugar y todo lo demás. Lamentablemente, ya, estas cosas pueden funcionar. Ese es el asunto. Porque siempre hay gente, como dicen por ahí. Pero esto es muy agotador. Porque tu necesidad hoy día no va a ser la misma necesidad mañana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, otra encuesta para ver cuáles son las nuevas necesidades. Y vamos. Y todo el tiempo estar inventando aquí. Estrategia, ¿ya? Ese es un trabajo duro y tratar de inventar y crear cosas nuevas, novedosas, usar los números, usar la publicidad, usar todo ese tipo de cosas. Pero al final el crecimiento se puede dar, sí se puede dar. Pero hay otro crecimiento o tipo de hacer iglesia y tiene que ver con de hacerlo enseñando sistemáticamente la palabra de Dios. Enseñando la Biblia. Uy, qué aburrido. Imagine usted decir, voy a una iglesia donde enseña la Biblia, uy, qué aburrido. ¿Y qué espera que encontrar en la iglesia? ¿Que hablen de quién? ¿Ya? ¿De los Avengers o de los gigantes que usted tiene dentro de usted? ¿Ya? Enseñar la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Uy, qué aburrido. Y generalmente si usted le pregunta a estas personas, ¿han leído alguna vez la Biblia de tapa a tapa? Oh, sí. Santa Biblia. Y al otro lado no hay nada. Es todo lo que han visto de la Biblia. Nunca han tenido la profundidad de estudiar la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la contra de esto? Es que el crecimiento es lento. Es como Pablo le dice a Timoteo, como el agricultor. Tiene que preparar la tierra. Tiene que sacar y limpiar y después tirar la semilla y esperar. Este es el asunto. Pero ¿sabes cuál es el resultado? Obviamente va a ser más sólido. ¿Por qué? Porque los que están ahí creciendo van a estar creciendo en la palabra de Dios. En donde su vida va a estar contrastada, llevando de su vida de la carne a la vida del espíritu, por medio de la palabra de Dios, no por sermones motivacionales, temarios a veces que se dan aquí, sino por la enseñanza sólida de la palabra de Dios, contexto, que hace que la vida de las personas crezca. Acuérdense, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes han sido limpios por la palabra que yo os he hablado. Y aquí tenemos registrado lo que el Señor nos ha dicho. Lo que es importante. Y dice, ay, pero Jesús también habló de otras cosas que no están. Sí, pero a mí no me interesa lo que está aquí. Lo que Jesús pudo haber dicho bien, no lo está registrado, no era necesario. Todo lo que usted y yo necesitamos para la vida y la piedad está aquí, dice el apóstol Pedro. En la palabra de Dios. Llevándonos de esta vida en la carne a la vida del espíritu. De esta vida centrada en Cristo y su palabra, en la que debiéramos estar sacándonos de esa vida de las emociones, sentimientos, vista, sentir, ver, a vivir por fe. Sólida en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Mi testimonio. Yo era un infeliz y salen ahí delante. No, la palabra de Dios. También su testimonio puede ayudar a alguien. Si usted era un drogadicto, si usted era de aquí y ahora vea lo que el Señor ha hecho, gloria a Dios. Pero lo que cambia el corazón, la vida de la gente es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y no le digo que no cuente su testimonio.
Y yo sé que hay algunos que van a tener que inventar porque ni testimonio tienen. Porque a los que nacieron aquí han venido a la iglesia de chiquititos. Y espero que nunca se aparten. No trate de apartarse para crear su testimonio. Dé gracias a Dios por eso. Que sea como un Samuel. De gloria a Dios por eso, familia, padre. No los aparte a sus hijos de esto. Su prioridad es sus hijos aquí. Para que crezcan. Y ya han crecido aquí, muchos han nacido aquí. Bueno, no aquí, obviamente, en el hospital de Heredia, pero no, los hemos visto crecer. Crecimiento sólido de la palabra de Dios. No hacemos estas reuniones para motivarnos, ¿ya? No hacemos reuniones para quedar impresionados por lo que tal persona dice, sino para profundizar y crecer en la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, estás construyendo creyentes, levantando y edificando creyentes en la verdad. Y lo que realmente hace libre a la gente es la verdad. Es la verdad de Cristo, es su palabra. O sea, años, siglos, bueno, no sé si tantos siglos, ¿ya? Lo que los psicólogos han tratado de hacer, Dios lo ha hecho en su palabra. Y cambia las vidas de las personas cuando estas personas se rinden a Cristo. Hoy día nosotros vamos a compartir la comunión. Y usted y yo hemos lidiado o estamos lidiando, o a lo mejor lidiamos con cosas en nuestra vida en las que el Señor nos ha ayudado a salir de ellas. Y ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias. El corazón agradecido. Y cuando eso comienza a calar, la palabra de Dios comienza a calar en su corazón, eso va a notarse en su vida y eso va a ser algo que perdura. Que perdura. Entonces, todos vamos a pasar delante de Dios un día, en donde las intenciones de los corazones, dice el apóstol Pablo en Corintios 4, van a ser expuestas. Van a ser expuestas. Pregunta para nosotros hoy, ¿te da temor o te da paz? Que el Señor conozca las intenciones de tu corazón. Porque eso es lo que realmente debe preocuparnos. No lo que el pastor pueda pensar o el líder pueda pensar. Es lo que Dios. Y Dios conoce las intenciones. Y fíjate, Pablo dice, y las va a manifestar. O sea, cuando estemos ese día ahí, Señor, aquí está, pum, esta es tu intención. Malo, malo. Entonces, Señor, que nos ayude a poder vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra, viviendo para Él. Porque lo que queda es lo que hacemos para Él y por Él. Lo demás, si lo hacemos para el Señor, dice, sea que coma, sea que beba, sea que haga esto, sea que haga para la gloria de Dios. Entonces, Señor, si hay algo que yo estoy haciendo que no trae gloria a ti, Señor, ayúdame a quitarlo. Ayúdame a quitarlo. No hacerlo más. Entonces, vamos a adorar al Señor. Voy a invitar a los músicos y vamos a compartir la comunión.